Muy bien, muy buenos días. En cumplimiento de la actividad número 4, designada para nuestra asignatura de Fundamentos en Psicopedagogía, realizamos a continuación una socialización acerca de los conceptos y de las ideas más importantes que hemos logrado recabar a lo largo del desarrollo de este curso. Iniciando, vamos a realizar una presentación de cada uno de los integrantes del grupo para que, pues, de acuerdo a eso, sigamos con el desarrollo del mismo. Buenos días. Mi nombre es Cristian Herrera Cabrera, licenciado en Matemáticas de acá de la Universidad del Atlántico, docente de profesión de la misma área y estudiante ahora de la maestría en psicopedagogía. Muy buen día, cordial saludo. Mi nombre es Jason Steven López, docente de apoyo pedagógico para la inclusión en la ciudad de Medellín, también maestrante en psicopedagogía y placido de estar acá con ustedes. Buenos días, mi nombre es Lady Joana Vargas Potes, soy licenciada en Educación Artística, más específicamente dicto mis clases en el área de danza, teatro, música y pintura, y laboro actualmente en el sur del Atlántico, en Campo de la Cruz. Ok, ¿y quién les habla? Mi nombre es Lady Lorena Rubiano Torres, soy licenciada en Pedagogía Infantil, egresada de la Corporación Minuto de Dios. Actualmente me desempeño como agente comercial en una empresa de mi zona, de mi municipio, que es Huachetá, Cundinamarca. Continuamos con el desarrollo del contenido. Para esto vamos a solicitarle apoyo al profesor Jaderson. En este caso, dentro del desarrollo temático, vamos a, como lo decíamos anteriormente, a repasar lo que aprendimos dentro de esta primera asignatura y para eso vamos a dar respuesta a varias preguntas. Cada uno de los integrantes va a estar realizando su participación, quizá con el aporte o el apoyo de los demás compañeros frente a una acción de debate. Bueno, sí, nuestro grupo, antes de realizar este video, nos encontramos en un proceso de reflexión frente a cómo vamos a llevar este diálogo, esta conversación, este mini foro, y llegamos a la conclusión de que lo mejor sería como tener unas preguntas orientadoras que intentaran abarcar todas estas temáticas, toda esta información, todos los estudios que hemos venido desarrollando estas últimas semanas. Y vamos a iniciar con la primera pregunta que nos hacíamos como grupo y es, ¿qué es la psicopedagogía? ¿Cierto? En toda su dimensión o sus primeros esbozos de investigación que hicimos, entonces queremos dar respuesta nosotros respecto a todo nuestro trabajo de investigación y de lectura y de realización de material para el eje como tal, para la materia, intentarle dar respuesta a esto de qué es la psicopedagogía. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar a conversar sobre esto y cómo se ha venido estructurando en el tiempo todo este concepto y esta área de conocimiento como tal. Muy bien, profesor. Así como usted lo ha dicho, es importante, antes de darle respuesta a esta pregunta, debemos iniciar desde los orígenes, de dónde surge este concepto como tal. Y tenemos que el origen de la psicopedagogía, más que todo, tiene sus inicios desde el siglo XX, el siglo XIX, perdón, donde la humanidad siempre ha mirado estas situaciones en vista de querer ayudar a los demás. Los padres siempre han orientado mucho a los hijos desde la prehistoria hasta nuestros días. Puedo citar en estos momentos a unos pensamientos filosóficos como Sócrates, Platón, Aristóteles, quienes nos hablan desde el punto de vista, desde las formulaciones intuitivas, donde las posteriores y las postulaciones de las orientaciones llegan a tomar control dentro de este mismo concepto. También tenemos a uno de los precursores como son Ramón Luz, quien nos habla que la educación debe tenerse siempre en cuenta esa variedad de temperamentos y actitudes de los estudiantes como tal. Como consecuencia, siempre es conveniente que el profesional en esta área siempre elija el rol que va a desenvolver o va a desempeñarse como tal. Digamos también que un aporte muy fundamental y principal en este que podemos resaltar es que a los inicios del año 20, en pleno auge, surge ese control positivo de la experimentación de la psicopedagogía. Teóricos como el psicólogo Hugo Musterberg, él nos habla mucho, donde comienzan a abogar mucho por el concepto de psicopedagogía, y que no obstante este toma un control o hace una pausa en 1908, donde surge o se comienza a publicar por primera vez el concepto de psicopedagogía. Aportando aquí a la compañera y en debates en clase, digamos que la psicopedagogía o elementos de la psicopedagogía han estado presentes durante mucho tiempo en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea en las escuelas o en algunos otros contextos, pero como decía la profe Lady Vargas, con el tiempo y a mediados o a principios del siglo XX se empieza como a dar una idea y a aterrizar un poco más el concepto. En muchos países incluso empiezan a pensarse en políticas que vayan de una otra manera regulando o estructurando una ruta para el trabajo psicopedagogo. El caso de Colombia, en la Ley 115 de Educación y una serie de decretos y leyes que han venido alimentando todo este trabajo y permitiendo la formación de psicopedagogos
¿cierto? Como la ley estatutaria de 18, como el decreto 1075, el que 1421, que es el más nuevo en Colombia y el que reglamenta todos los procesos de educación inclusiva, que aunque el psicopedagogo impacta absolutamente toda la población, ¿cierto? En general, digamos que el decreto 1421 le da un peso específico al rol profesional en las escuelas del país. Es complementar un poco esa línea y ese origen donde vemos que vamos dando respuesta a esto de qué es la psicopedagogía referente a un contexto histórico. Compañeros, también hay que entender que la psicopedagogía es como, por decirlo así, la unión entre la psicología educativa y la pedagogía. Muchos referentes, muchos escritores, muchos lectores e investigadores, psicólogos, dado que es un término relativamente nuevo del último siglo para acá, dicen que no es más que la psicopedagogía, perdón, es la unión, como decía inicialmente, de estas dos áreas, porque se cree que la psicología, dentro de la psicología, hay situaciones o hay valencias que no se pueden cubrir solamente desde el conocimiento psíquico, por decirlo así, sino que es complementaria también con la pedagogía. Y el hecho también de que la pedagogía aborde técnicas y formas de enseñar, también se le hace necesario de que se le complemente desde la psicología. Entonces la psicopedagogía no es más, por decirlo así, que una ciencia que entrelaza, que une estas dos áreas, ¿de acuerdo? No sé si la profe Lorena tiene otro aporte. Sí, quisiera citar precisamente la definición que nos entrega formalmente la RAE, definiendo y concluyendo con lo que tú dices, la forma como define la psicopedagogía como psico, es decir, una rama de la psicología que se ocupa de los fenómenos de orden psicológico para llegar a la formulación de técnicas pedagógicas y metodológicas que permitan el mejoramiento pues, de forma íntegra del individuo, ¿no? Es como para complementarlo. Tú bien lo decías, y si miramos el aspecto histórico, esto se ha venido evolucionando a través del tiempo. Y tanto es así que yo creo que dentro de nuestro proceso investigativo hemos visto que, como lo dice Carrión, para 1997, podríamos definirla para mi juicio, y este ya sería el siguiente punto, como una ciencia joven. De hecho, nosotros hemos encontrado muy variable información, pero el desarrollo reciente de la historia de la psicopedagogía, vemos que el desarrollo fuerte, el impulso fuerte lo recibió ya el siglo pasado, siglo XX. El desarrollo primero como una ciencia que atendía de orden clínico a sus pacientes, que nació como esa necesidad en el aula de atender esas problemáticas para pasar a integrarse y estudiar ya de forma más integralmente al individuo y hacerlo ya de forma social. Entonces me parece interesante también resaltar eso como parte de ese desarrollo y esas conclusiones a las que más adelante llegaremos. Pero creo que también en ese debate, que es una ciencia joven, y el debate del mundo científico, que esto lo vamos a abordar en la pregunta número 2, se llegan a muchas interrogantes y en clases creo que lo he tocado varias veces, es el tema de una serie de características, clasificaciones, elementos, digamos, un poco más estructurados que muchas ciencias mucho más tiempo ya tienen, pero que la psicopedagogía todavía se encuentra organizando. Y este tema de clasificar, cómo clasificamos la psicopedagogía, digamos, cuáles son los elementos claves, sus contextos, sus áreas de estudio. Y es un ejercicio que lo he resaltado varias veces. Es muy interesante porque nosotros como psicopedagogos en formación nos da esa posibilidad de leer los diferentes autores, ¿cierto? En mi caso, me apoyé mucho en Garzusi, en su libro de historia eh, de la actualidad de la psicopedagogía, para intentar entender un poco cuáles son esos conceptos que están permeando y están eh, generando unos puntos, unos ítems, unas clasificaciones de los diferentes elementos de la psicopedagogía. Entonces creo que es interesante entender que aunque es una ciencia joven, aún hay muchas posibilidades de estudio, de comprender, de investigar, ¿cierto? Porque al final tendremos que ser como científicos, unos investigadores en torno a esta ciencia la que nos estamos sumergiendo. Sí, profe, hay que entender también que como tal el término es el que es nuevo, pero la práctica viene desde el inicio, por decirlo así, desde el ser humano, porque siempre ha existido la orientación en el ser humano, lo menciona Piaget, lo menciona Vygotsky, que orientar siempre al niño, porque ellos hacen un énfasis en la pedagogía infantil y cómo se orienta al niño cuando tiene deficiencias físicas, mentales, emocionales. Entonces, entender que el término es relativamente nuevo, pero que la práctica como tal de la psicología educativa y la pedagogía ya venían trabajando desde tiempos, desde los orígenes, como mencionaba la profe Lady. Y no podemos tampoco descuidar que este término como tal surge a través del interés de los psicólogos, quienes comienzan a ubicar las características de la crisis del niño infantil en la relación que tienen entre enseñanza y educación. Y asimismo también surge por la necesidad de organizar todo el proceso pedagógico sobre una base psicológica, es decir, conocer al hombre antes de. Y lo que tú comentabas, que lo apoyamos en esos, digamos, referentes teóricos que acabaste de mencionar. Bueno, yo creo que podemos pensarnos la pregunta número 2, profe Lady, ¿cierto? Sí, claro. Profe, si quieres puedes hacer un paso,
ir pasando rápido las páginas, más o menos a ver de lo que se trató el trabajo uno, que tiene que ver con la clasificación, con los fundamentos, si no estoy mal. El Básicamente origen, es con el origen también, ¿verdad? evolución. Evolución, Ok. más que todo formar la base psicopedagógica o la introducción a la psicopedagogía en este espacio, en este módulo. Pero sí, abórdalo brevemente y pasamos al siguiente trabajo. Bueno, en este primer trabajo, pues, como ya lo hemos abordado, abordamos un poco el tema de la línea histórica de la psicopedagogía, no solamente a nivel mundial, sino también hicimos en un centro en Colombia, en el territorio donde somos docentes, ¿cierto? De igual manera, no solamente cómo se construyó, sino cómo evolucionó, lo mismo que decía el propio ahorita, la praxis siempre estuvo, la praxis psicopedagógica, digamos que siempre ha tenido los elementos en diferentes ámbitos, pero a la hora de organizar, es muy joven organizar todas estas ideas, toda esta ciencia, irse pensando como propia y no como un elemento suelto o que adorne otras ciencias. Ujú. De hecho, ya que tú lo nombras ahí, profe, recalcar en un artículo que trabajamos ahí en esa primera unidad, y fue el de Gloria Nao, que unos aportes muy interesantes porque digamos que dentro de todo el rastreo de documentos vimos mucha información de carácter y de producción internacional, pero en cuanto al papel nacional encontramos que ella aportó un documento bastante rico en la forma en que planteaba el fundamento y los orígenes también de la psicopedagogía, ¿no? Y el papel que en este caso, como ella lo abordaba, el papel que desempeña el profesional, en este caso, engrosando aún más ya lo que hemos dicho, que es de un impacto individual y ya lo mutamos a lo social, ¿no? Ok, bueno, profe, Que tenga que ver parte de esas funciones. yo creo que ya hemos hecho en una breboca de lo que es la psicopedagogía y la conceptualización. Entonces, profe, no sé si pasamos ya a la unidad número 2, que tiene que ver más que todo con la epistemología y la fundamentación de la psicopedagogía, ¿verdad? Sí, sí, señor. Entonces, iríamos. Ok, entonces continuando con nuestra sesión, vamos a tomar ahora la siguiente pregunta para el desarrollo, que es la psicopedagogía para ustedes. ¿Una disciplina, perdón, una ciencia o una práctica? Bueno, Entonces, ¿qué quiere intervenir, profe Heiner? Listo. sí, me tomo la palabra referente a que, digamos que en el ejercicio de esta curación de contenido, quisimos hacer un debate aquí muy interesante en esta parte donde fue confrontar las ideas de varios autores frente a los que tienen una postura que es una práctica que aún no está estructurada como una ciencia, nosotros que dicen que ya tiene todo un objeto de estudio, ¿cierto? Que ya es una disciplina, que tiene sus conocimientos y sus estrategias de intervención. Y como la propia Lady de pronto lo va a abordar, y esa aplicación del método científico como tal, ¿cierto? Me gustaría leer dos posturas para agilizar la cuestión, y es una del colombiano Campo González en 2019, que dice que, no puede ser que la psicología no puede ser delimitada en los marcos de ninguna disciplina en particular, ¿cierto? A pesar de que hay una centralidad genealógica en la psicología, su dominio de objeto de estudio desbordan sus límites disciplinarios como tal, ¿cierto? Que digamos que aún la psicopedagogía no es capaz de lograr agrupar todo ese campo de trabajo, de estudio, de praxis que tiene como tal. Pero también tenemos un ejemplo a Richard en 2019 también, que dice que en el actual escenario epistemológico es válido y legítimo reconocer la psicopedagogía como una disciplina y la conformación de un campo de conocimientos, lo que denomina y configura que es una ciencia, que la psicología es una ciencia como tal. Entonces ahí entramos que en el mundo científico, aunque es una ciencia joven y es una praxis muy antigua, aún hay un debate, ¿cierto? Nuestro grupo, al menos a nivel personal, toma una postura que para mí es una ciencia, digamos que inmadura, que aún le falta que muchos pensadores y muchos psicopedagogos como tal nos organicemos a construir ciencia como tal, ¿cierto? A organizarla mucho mejor de lo que está, porque siento que tiene una generación, pero merece mucho más análisis frente a eso. Profe, también hay que entender que la psicopedagogía tiene en común el estudio y la formación del ser. ¿Cuáles son esos obstáculos, por decirlo así, cognitivos, emocionales, mentales? Y eso lo hace ser, tú lo utilizaste un término bastante castizo, por decirlo así, una ciencia inmadura, pero que también debe nutrirse de otras ciencias que estudian al ser humano y a la sociedad de forma tanto directa como indirecta. Se necesita, para ser un buen psicopedagogo, entender o saber, o de hecho la medicina hace aportes a la psicopedagogía, la biología, la sociología, el estudio del ser humano dentro de la sociedad, qué afecta, qué peros hay, qué contras hay. Entonces, es por decirlo así, como tú dijiste, una mini ciencia que se nutre de las demás ciencias y que de esa forma aporta como tal al ser humano. ¿De acuerdo? Es que ese es el debate, que muchos teóricos dicen que no es una ciencia porque tiene que apoyarse en otras, ¿cierto? Y evidentemente, pues la mayoría de las ciencias tienen que apoyarse en otras. Más una ciencia humana y más una que está en constante dinámica, porque el ser humano es un ser que se transforma constantemente. Pero otros teóricos dicen, no, o sea, aunque
sus inicios es un apoyo de la psicología y de la pedagogía, ahora ya construyó su propio objeto de estudio, ¿cierto? Y sus propias herramientas de estudio. Y creo que hay ya el debate que están haciendo entre nosotros, digamos que Cristian lo ve más como una ciencia emergente que aún necesita el apoyo de otras para continuar. Yo la veo ya como algo muy estructurado, por ejemplo, en todas las políticas de educación inclusiva, y más adelante mirando el perfil psicopedagogo, y ya como la academia le ha brindado todo un pensum, un currículo y un peso específico a eso, le empieza a dar todo el peso de independencia. No sé si Ya hablaríamos ahí de validez con respecto a lo que tú dices, profe. De hecho, como tú lo decías, dentro de mi postura está remitiéndome al desarrollo de otras ciencias y a la conceptualización de ciencia de otras áreas, en que si es aplicable el método científico, estamos hablando de una ciencia, porque es medible, cuantificable y rastreable, ¿no? Entonces, en este caso, yo ya lo había citado en el apartado anterior, en la intervención anterior, pero precisamente bajo la postura y bajo ese concepto que entregó Carrión, está precisamente el definirla como una ciencia joven y complementando lo que también dijo el compañero Cristian, que se encuentra situada en el centro de otras ciencias, que es similar a lo que tú estás aportando en este momento, y que hay una interrelación y una construcción que sigue siendo dinámica y de hecho en este momento estamos siendo nosotros parte desde la postura que estamos entregando, ¿no? Y así como ustedes lo han dicho, mi postura es que la psicopedagogía es una ciencia, pero aplicable, ¿ya? Porque no solamente sostienen los conocimientos teóricos, sino que también emplea toda la función del proceso educativo. Entonces, dentro de los cuales encontramos lo que es la subjetividad entre alumno y profesor. Entonces, pienso que por eso es muy, muy aplicable, así como las interacciones que de pronto se establecen en ambos dentro de un contexto sociocultural e histórico. Y también dentro de los apartados, dentro de las historias que hacíamos en lecturas, hablaba Vygotsky de algo muy importante, que los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social. Entonces, ellos van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como procesos lógicos y que están dentro o están inmersos a un modo y a un mundo de vida rutinario y familiar. Entonces, por eso pienso que la psicopedagogía más que todo también es esa ciencia aplicada. Claro, profe. Listo, profes. Sí, y bueno, también sabiendo que es una ciencia que se puede aplicar, habría que conocer cuál es el perfil del psicopedagogo, ¿verdad? Entonces yo creo que sería propicio abordar también el trabajo de la unidad 3 que tiene que ver con el perfil como tal de qué es el psicopedagogo. Exactamente. Y profe, pues si quieres esto, con eso que nos complementa la profe, le damos paso entonces a nuestra tercera incógnita, que sería precisamente esa. ¿Cuál es el impacto, cuál es el perfil del psicopedagogo? Ya hablemos dentro del aula o dentro del quehacer que nosotros consideremos pertinente. Escuchamos al profe Heir. Bueno, aquí en el portafolio que hemos construido respecto a eso, creo que es muy claro entender de que yo hacía una reflexión en este trabajo, y es que el perfil psicopedagogo tiene que ir alimentado de toda una formación científica y profesional, pero también un tema vocacional, ¿cierto? Y es entender de que este trabajo, como es muy dinámico y se apoya de tantas ciencias, tantos momentos históricos, sociales, ¿cierto? Debemos entender, por ejemplo, que el psicopedagogo le tocó adaptarse y entender. Por ejemplo, en la época de pandemia las cosas cambiaron totalmente y que hay un montón de secuelas en las barreras en el aprendizaje que están latentes hoy en día y que la estamos empezando a vivenciar. Entonces, en ese dinamismo, el psicopedagogo tiene que ser una persona que está en constante aprendizaje, evolución, ¿cierto? Y con una vocación entera a entender. Entonces, aquí podemos ir abordando el trabajo que hemos venido desarrollando en el portafolio respecto a todas las dimensiones en el que impacta y en el que se ve impactado el psicopedagogo en su intervención y en su quehacer. Así es, muy bien, profe, como usted ha dicho, digamos que el psicopedagogo tiene un rol muy importante dentro de las instituciones, llámese ya si tiene, sea de educación formal o informal como tal. Pero el psicopedagogo tiene, digamos, esa energía de enseñar, pero también la persona a la que le está enseñando esa motivación por aprender. Entonces, el psicopedagogo más que todo se rige o trabaja con docentes o colegas de otras áreas, de otras profesiones como tal, como fonoaudiólogos, nutricionistas en general. Y entonces él entra o entra como mediador para trabajar con ellos dentro del proceso como tal. Entonces le permite el acercamiento a las demás profesiones como tal y todas las experiencias que vayan a obtener sean básicamente muy significativas. Entonces el psicopedagogo cuando está dentro del centro educativo tiene instancias constantemente con los docentes, reuniones, sirve como para mediar su proceso, en que los puede ayudar, digamos facilitándoles a ellos trabajos que les ayuden como tal al quehacer pedagógico dentro del aula de clase. Y dentro de ellos también les facilita, digamos, muchos trabajos para que hagan su práctica un poco más amenas de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje que ellos puedan encontrar dentro del aula de clase. No podemos dejar por lado, cuando se habla de la psicopedagogía, perdón, del perfil de psicopedagogo, de manera individual o en el área individual, más específicamente desde la parte clínica. Ya el proceso acá comienza a ser bastante distinto porque solamente se trabajan con proyectos de intervención dentro del aula o que ayuden al estudiante o al chico a fortalecer todos sus procesos, lo que él sabe, lo que entiende y lo que está a su alrededor como medio, digamos, de aprendizaje como tal. Listo, muchachos. Oigan, yo creo que voy a hacer mi último aporte respecto a lo del perfil del psicopedagogo. Y más que todo hay que entender cuáles son las aplicaciones y dónde podemos aplicar, dónde podemos contextualizar
La profe estaba hablando sobre modelos, y yo tengo un elemento, un libro sobre modelos de intervención psicopedagoga. Me gustaría tocar un par de punticos para que vos continúes frente ya al perfil como tal y la profe Lady sobre la función, ¿cierto? Y cerramos, ¿les Listo, parece? profe. Me faltaron las Compártalo, por favor. dimensiones, me faltaron las ¿Cómo? dimensiones. Iba a mencionar las dimensiones. Pues que continúa Vale, su intervención, ya que en este momento ya estamos siendo bastante espontáneos con respecto a la Ok. exposición de lo que hemos abstraído de este proceso. Entonces, pues si El quieres, profe démosle paso a la Cris, profe Lady y sí, por favor. terminamos ya con nuestro proceso de voy pasando las intervención. dimensiones, profe, rápido. Sí, claro, Sí, ese claro. rapidito. Muchachos, también hay que entender que para el cierre del foro habría que dar una impresión individual de lo que se aprendió, creo, si no estoy mal, de, Ujú. del- Como lo del- sentimos, ¿sí? de la materia, por decirlo Ok, así. Listo. Bueno, listo. termino de abordar lo de la aplicación. Listo, mi No, profe, y seguimos dándole No, orden sí, a mira, nuestro profe, Ya con Lady, esto. compañero. la no, iba a espera mencionar que las dimensiones. las dimensiones y Ok, después te doy listo. paso a ti. ¿Listo? Me avisas. No, yo sé que toda esta brecha tienes que cortarla. Ok, Listo, dale, mi profe. Todo hace sigo. parte del foro. Ok. Espera que Cristian nos dé la señal. ¿Cómo? No, No, estamos ya grabando. está grabando, Ya, igual hay que grabando, escucharlo ahí. Sí, De hecho, creo que esta Ok. parte se va así. ok, listo. No ¿Listo? podemos dejar, ok, ¿ya? ¿Sí? ¿No? Sí, dale, dale. Bueno, no podemos dejar de lado, no menos importante, las dimensiones que trabajan el psicopedagogo, dimensiones personales y ambientales del estudiante, donde todo se da dentro del contexto educativo. Todo el estudiante debe estar inmerso dentro de este contexto y se tiene muy en cuenta lo que es el contexto familiar, escolar y comunitario. Todos estos sistemas influyen más que todo, como lo mencionaba anteriormente, en el rendimiento del estudiante, tanto en la escuela como en su desarrollo emocional, psicológico y físico. Ya a nivel personal sobre el estudiante, el psicopedagogo entra a evaluar, entra a observar más que todo, digamos, las dimensiones biológicas, psicomotoras, cognitivas, cognoscitivas, motivacional, afectiva y social dentro del contexto familiar. Entonces, algunos, digamos, ejemplos o intervenciones pedagógicas pueden ir dirigidos más que todo a la atención a la diversidad. No nos podemos olvidar de este punto que es muy importante, donde los establecimientos educativos deben adaptar digamos, sus currículos al trabajo o tener nuevas metodologías diversas a la colaboración en la detención de los estudiantes con diferentes capacidades o aprendizajes, entre otras. En definitiva, pues muchachos, pienso que esta actividad ha parecido demasiado interesante. Ya tenemos una idea más clara de cómo va a ser de pronto nuestra intervención pedagógica más adelante en nuestro contexto laboral. Ok, muchísimas gracias, Excelente, profe. profe. Te Muchísimas escuchamos, gracias. profe. Me gustaría aclarar un punto en su libro de modelos de intervención psicopedagoga. La magíster Luisa Sarchis nos plantea, como lo habla la profe, ya el tema de las funciones del psicopedagogo en tres áreas específicas, digamos, o tres objetos de intervención específicas, que es el alumnado, los docentes y la familia. Con elementos muy claros, como que, para resumir en esencia, en el alumnado nuestro que hacer es buscar todas y brindar todas las herramientas, no solamente de text de evaluación sobre las barreras en el aprendizaje que están vivenciando el niño, sino también la ayuda en ese proceso de superar esas barreras con los profes, esa tutoría, ese acompañamiento y toda esa didáctica y pedagogía que le podemos brindar a ellos para esa intervención en el aula, y en la familia ese acompañamiento, ¿cierto? De entender esos procesos, de mejorar la relación profesor-alumno, buscando que yo creo que en esencia es buscar no solamente que el estudiante desarrolle unas notas, unas competencias, sino también que sea un ser humano funcional para la sociedad y sea autónomo en su vida adulta, ¿cierto? Como para cerrar este puntico ahí, respecto a las funciones que debemos tener nosotros en ese proceso de orientación en el contexto escolar. De hecho, como una punta ahí, profe, el enfatizar en un apartado en el que precisamente se hace en atención a la diversidad esa claridad. Dentro del aula se tiene la tendencia a que dejamos que un niño con dificultades de aprendizaje, con algún tipo de limitación específica, se quede de lado. Se queda de lado y digamos que seguimos con un proceso que tiende a que sea muy similar o que llevemos al cabo el desarrollo, equiparemos los unos con los otros, pero precisamente nosotros ya como psicopedagogos lo vemos de manera más profunda, como usted lo dice, abordando esas tres dimensiones y haciéndolo de forma transversal, porque estamos integrando el medio escolar precisamente con medio social. Y a eso le agregaría que precisamente ese trabajo integral que debemos realizar dentro de esas, ya son tres etapas, tres áreas de desarrollo. Uno que es el aprendizaje, la segunda que es el desarrollo humano, que es lo que usted citaba ahí, y la tercera que por supuesto más adelante va a ser la orientación profesional para que esta persona, todos o todos simplemente nuestros estudiantes, los que ellos lo requieran, tengan habilidades que les permitan desarrollarse en comunidad plenamente. ¿Y se nos quería aportar algo? Sí, más que todo respecto al perfil de la psicopedagogía, hay que entender cómo se aplica y dónde se aplica esta disciplina, por decirlo así. Y hay que entender que ella puede, obviamente, abordarse, y la base de ella como tal es la educación, que es donde más se aplica, desde la orientación, dirigida también en la familia, podemos aplicarla también desde lo familiar, todos esos procesos que se pueden seguir por medio de la familia en búsqueda de una buena orientación hacia el niño o hacia la persona que va a ser dirigida
la orientación. También desde lo social, porque busca la prevención de problemas sociales, que también es un objeto de estudio, permitir que las personas se involucren en situaciones complejas para buscar una solución. Y también se puede abordar desde lo psicológico, porque fortalece los procesos cognitivos, emocionales y sociales. Entonces, también puede aplicarse en diferentes ramas, desde lo deportivo, desde la medicina, desde la salud, desde lo jurídico, puede aplicarse la psicopedagogía, ¿verdad? Entonces, con esto finalizo mi intervención, porque para no alargar más, y quiero sintetizar de que ha sido, esta materia ha sido muy interesante para mí, porque obviamente yo desde mi punto de vista matemático, siempre uno está pensando en números, pero entender desde lo psicológico, buscar las formas de, por ejemplo, desde mi campo, cómo puedo permitir que los estudiantes comprendan más fácil las matemáticas. Entonces, esta base psicopedagógica, así como lo hice en una materia, me ha permitido a mí como que abrirme, que no solamente a veces es lo numérico, la formulación, sí, como dije, lo numérico, pero sino que va más allá y es que tiene que ver también con lo cognitivo, con lo emocional del estudiante. Entonces creo que ha sido una experiencia muy bonita esta primera materia, ¿de acuerdo? Y finalizo con esto, muchachos. Muchas gracias. Quiero decir algo como manera de conclusión y ya como maestrantes de esta, digamos, de nuestra nueva profesión que estamos adquiriendo, y es que debemos estar siempre actualizados y necesitamos estar siempre actualizados constantemente con una diversidad teórica importante, digamos que seamos capaces de trabajar siempre con iniciativa para poder responder a las necesidades que encontremos en los distintos contextos laborales donde podamos presentarnos. Yo también. Mi opinión frente a este proceso de aprendizaje teórico-práctico, porque siento que haber construido todo este tipo de herramientas tecnológicas nos ha ayudado a aterrizar un poco lo que nos encontramos en los documentos, ha sido muy enriquecedor. Digamos, desde mi rol como docente de apoyo pedagógico, que me apasiona, se me hace muy interesante ir adquiriendo otras herramientas, aparte de las que ya he desarrollado en mi quehacer profesional, frente a cómo ayudar a los niños y a los profes en eliminar esas barreras en el aprendizaje que ellos normalmente están experimentando. Me voy muy agradecido, muy grato, también he aprendido mucho en elementos tecnológicos que nos pueden ayudar a futuro con los docentes. Me voy con un deseo que me hubiera gustado en el eje de haber tenido unos espacios de mayor debate, ¿cierto? Donde pudiéramos, no solamente nosotros cuatro, sino todo el grupo de estudiantes, compartir posturas, ¿cierto? Criterios, tener la orientación de la docente frente a esos elementos que muchas veces le quedan a uno en el aire. Pero sin embargo, creo que haber trabajado en equipo ayuda a eso, a enriquecer nosotros nuestro aprendizaje en el debate y la construcción del material, pues ir desarrollando también nuestras posturas y nuestros paradigmas frente a lo que es la psicopedagogía. Muy bien, pues, profe, al igual que tú, gratamente agradecida y contenta, pues particularmente de haber podido compartir con mi grupo. Al igual que el profe, pues me queda así como esa sensación de querer conocer más acerca de las posturas de otras personas, porque eso obviamente nos enriquece como profesionales. Y apenas empezando esto, pues nos da unas bases bastante fuertes de lo que va a ser a futuro pues nuestro desarrollo profesional. Y pues particularmente yo me iría precisamente como conclusión dentro de todo el proceso que hicimos de estudio en esta asignatura, con respecto a un postulado que hacía Pérez en un artículo de Taneva, que no se trata no es cuestión de repartir problemas, sino de trabajar conjuntamente. Y yo creo que particularmente en mi grupo podemos decir con total satisfacción que así ha sido. Entonces, pues nada, agradecerle a usted, profe, que en este momento está viendo nuestro video, y yo creo que pues esto ya es todo es con lo que podemos concluir, y esperamos pues verla, como usted nos lo dijo, en una próxima asignatura. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profe, por todo.